La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Superado ya el maratón del Festival de Cannes y a la espera de la fiesta del cine, en este episodio analizamos la situación de la taquilla, los modelos de salas y el mercado de películas. Además, nos vamos al rodaje de la nueva cinta de Alberto Rodríguez y comentamos los estrenos de la semana como Back to Black, el biopic de Amy Winehouse. También hay suspense con Almudena Amor y Javier Rey, comedias francesas y documentales. Y en televisión, dos nuevos títulos que exploran la cultura de la violación. La española Ni una más y la francesa El caso del Sambre. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Después de la burbuja de Cannes llega la cruda realidad, las horrendas cifras de taquilla, síntoma preocupante de una enfermedad a la que está costando encontrarle la cura. No tiene que ver con fidelizar al espectador, pues las propuestas de las grandes cadenas no han surgido efecto. Tampoco es una cuestión solo de precio ni de falta de títulos diversos e interesantes en los cines. Las plataformas están ahí como opción para muchos, sí, pero quizá haya que buscar algo más allá, en la falta de relevancia del cine, por ejemplo, en los medios de comunicación y en las escuelas, algo que sí sabe hacer Francia, como acabamos de ver en Cannes, o que también estamos en un momento en que solo vale la experiencia, fotografiarla, retransmitirla en directo, y el cine aporta algo distinto. Hay que darle la vuelta a esto, que ver una película sea también algo catártico, que permite mantener conversaciones, que nos cambia como personas. Hacer entender esto igual implica cambiar también el modo de promocionar y el modo en que nosotras hablamos de ello en nuestros medios. No podemos permitirnos dejar morir a las salas, porque eso implica que un tipo de cine independiente, político, innovador, artístico, también va a morir con ellas. Quizás sea el momento de pedirles ayuda a las estrellas, que se impliquen en la defensa de las salas, sobre todo las más jóvenes, y por supuesto a lo público. No solo es guay ir a un concierto en el Bernabéu y postearlo como ministro. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. I said I'll buy you something rare. And I left it under Claire. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair. And I'm pulling up my hair. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Hemos superado el maratón de Cannes y ya estamos en la recta final de la temporada. Elio Castro, cada vez ya está más cerca del verano. Se acerca el deadline. Se acerca el deadline. José Manuel Romero, ¿has descansado? Va, un poco. Bueno, un poco, ahí además estamos. te has ido de rodaje, que ahora comentaremos. Pero en fin, tenemos muchos estrenos de aquí al verano y el verano también, Elio, va a ser potente. Hay también varios nombres gordos. Mira, Kevin Costner te estrena en verano, la segunda parte. Bueno, sí, pero sí, exactamente. Bueno, primero es estrenar la primera parte de no sé cuántas horas. Y luego la otra de no sé cuántas horas más. Pero bueno, vas a tener un montón de material, un montón de música, de cosas de Kevin. Bueno, vamos a empezar porque es verdad que sigue habiendo títulos, grandes títulos, pero a pesar de los potentes reclamos de la taquilla, pues el cine no ha ido muy bien. El pasado fin de semana, de hecho, la recaudación tocó fondo, una de las cifras más bajas del año, menos de 3 millones de euros y poco más de 400.000 espectadores, y eso que, como decimos, pues estaba, por ejemplo, Furiosa, ¿no? No es una cuestión que pasa solo en España, también en la taquilla americana se ha notado esa bajada con un 23% respecto a la cifra del año pasado, y hay películas que apenas han durado un mes en la cartelera, ¿no? Como El especialista de Ryan Gosling. Hemos hablado con Pau Brunet, es productor y uno de los especialistas en la taquilla. Ha sido realmente una llamada de atención. Creo que ya llevábamos semanas hacia un 2024, o es un 2024 bastante negativo, pobre, con muchos fines de semana que han sido constantemente de tocar el suelo, y este fin de semana creo que lo hemos tocado muchísimo porque teniendo un estreno como Furiosa no esperábamos que fuera a suceder una cifra tan baja, que literalmente es la segunda cifra más baja del año por poco, y una de las 2, 3, 4 cifras más bajas de los últimos 20 años que tenemos datos. Ante eso
realmente muy, muy trágico, porque además, si lo comparamos con 2013, que es cuando encontramos una cifra similar, el precio de la entrada era muy bajo, mucho más bajo, y eso indica que este año, este fin de semana ha sido seguramente el menos concurrido en salas de cine que se recuerdan, a excepción de la pandemia, claro. Bueno, pues los datos y las expectativas, como veis, no son halagüeñas. Hemos hablado también con Luis Gil, que es presidente de FECE, la federación que aglutina a todos los cines de España. Estamos viendo que nos encontramos en un momento valle de taquilla. Bueno, ese momento valle tiene que ver con el buen tiempo, pero atención, porque podemos estar ante una posible remontada. El lunes empieza la fiesta del cine, con películas familiares, con animación, que son las que están un poco tirando del carro, como Garfield. También son optimistas con un verano en el que es verdad que no está ese fenómeno Barbie-Oppenheimer. Las perspectivas que tenemos son en positivo. Para nosotros la fiesta del cine es un hito importante porque ayuda a que haya conversación alrededor de ir al cine, que creemos que es, como te comentaba antes, una época donde hay una lucha por la atención. El generar conversación alrededor del cine creemos que es muy positivo. Y de cara al verano, pues también somos positivos. Es verdad que no tenemos o no prevemos un fenómeno como el que tuvimos el año pasado, ¿no?, con Barbie y Oppenheimer, pero eso no quita para tener confianza en las películas que se van a estrenar y que creemos que van a conseguir llevar a muchos espectadores a las salas de cine. Así que las perspectivas son positivas y nosotros tenemos esperanza en los títulos que van a venir. Bueno, hay esperanza en los títulos que van a venir. ¿Veis la botella medio llena o medio vacía? Yo un poquito medio vacía. Yo es que creo que se está muriendo, desgraciadamente, pues un modelo de exhibición de películas. Hace unos años, no sé si fue Steven Spielberg o Martin Scorsese, no me acuerdo bien, Spielberg, que dijo que en el futuro solamente iba a haber pues dos tipos de ver películas en sala, las grandes blockbusters y las películas pequeñas de autor, y ese cine medio, ¿no?, pues que se iba a refugiar inevitablemente pues en las plataformas o en el pago por visión a través de la televisión, otro tipo de ver las películas. Se está viendo quizá menos asistencia del público a los cines. Yo no sé si hay cada vez más películas que se ven en las plataformas, ¿no? Cómo los espectadores cómo se comportan ante las plataformas. Entonces a mí eso es lo que me remueve un poco, ¿no? Y la desaparición, yo creo, que de los cines del centro de las ciudades y que se hayan pues refugiado en los centros comerciales tan antipáticos a las afueras. Hay muchas ciudades de capitales de provincia que no tienen ya cine o muy pocos cines dentro de su casco urbano, ¿no? Entonces eso hace que el público pues no vaya una tarde cualquiera, se tenga que desplazar no sé cuántos kilómetros, coger un autobús para ir al cine, ¿no? Pues mira, precisamente eso que apuntas, es cierto que está pasando, pero Pau Brunet apuntaba a que también una posible bajada de la taquilla tiene que ver con que ya ni los centros comerciales acogen, ¿no?, a ese público familiar o juvenil que iba a ese cine. Que este año va a ser el año que pone el jaque mate a la cultura del multiplex, de los multicines de los últimos 30 años. Los multicines de grandes centros comerciales no están funcionando. Tenemos una tragedia en falta de cines en espacios urbanos, y no solo urbanos de Madrid, Barcelona o Valencia, sino de poblaciones más pequeñas. Hay ciudades de 100 o 200.000 con muy poquitos cines o ninguno en centro de ciudad, y la cultura del multiplex era familiar y era adolescente, y son los dos sectores que más nos están fallando ahora mismo, más allá de un tipo de cine muy concreto, tipo Garfield, o las películas de Santiago Segura, pero son películas en las que ya se hace el evento y la familia va. Pero hay que el que va cada semana o cada 2 semanas o una vez al mes, ese cada vez va menos al centro comercial y tiene menos espacios para ir entre ciudad, dentro de la ciudad, y apostamos por el online. O sea, es una pero pena. Tiene ganas, ¿sabes? Es un cine
Es una pena, ¿no?, que cada vez haya menos cines en los centros de las ciudades, pero que tampoco funcione ya el modelo de centro comercial, ¿no? Yo creo que cada vez lo que hay es más polarización, como en todo, ¿no? Casi como estamos viendo en la sociedad, en el sentido en el que hay una distinción entre esas películas con vocación taquillera, blockbuster, comerciales, que su tipo de público es un tipo de plan familiar de fin de semana, ¿no? Donde van a ver películas de animación, comedia, sobre todo en ese sentido, salvo grandes títulos o sagas, ¿no? Y luego tenemos el otro público muy fiel, muy cinéfilo, que sobre todo visita los cines que hay en las ciudades que tienen, en el centro de las ciudades, cines en versión original, donde también se está promoviendo este cine con coloquio, con algo más que ver la película, ¿no? Y con una reflexión después, que también seduce a ese tipo de público. Entonces, entre ese cine de autor, ese cine comercial, entre ese público familiar, ese público más especializado, por así decirlo, con un interés que por voluntad propia se informa de los estrenos de cine que hay en la cartelera, creo que hay cada vez más una separación, ¿no? Y eso también está causando que los modelos estén cambiando. Yo creo, sí que veo en decadencia ese cine de centro comercial ante la oferta de ocio que hay, que vivimos también en esta época un poco de los estímulos, de las interacciones, claro, de los festivales, todo, tienes que estar en todos lados. Claro, comparándolo con, ha sido la semana Taylor Swift, y sí que tiene algo que ver también el hecho de que empiecen los festivales de música, en que empiecen otro tipo de ocio, donde a lo mejor quizá más conectado con los valores del momento, ¿no? Que son que todo sea especial. Había un comentario en Twitter que me parecía interesante, de bueno, es que en el cine no puedes hacerte un selfie, ¿no? Y en los conciertos sí puedes hacerte el selfie, puedes decir que estás aquí, ¿no? Y sin embargo los conciertos son muchísimo más caros que una entrada de cine, ¿no? Pero como que ya no hay esa cosa única o esa experiencia evento, que quizá las giras con los directores a lo mejor se hacen previo al estreno y no después del estreno, aunque también, ¿no? Pero quizá como que esa cosa del evento también ha llegado al cine, pero todavía a veces cuesta también moverlo. No sé. Sí, la importancia social del cine yo creo que también ha decrecido. Es decir, antes el cine era el gran espectáculo. Todo plan de fin de semana pasaba o casi exclusivamente por ir al cine con unos amigos, luego quedar a cenar, discutir de la película. Hablar sobre los actores, en fin, todo eso yo creo que se ha ido perdiendo. Ahora pues sí se habla, pero en las redes sociales. Y de hecho ha rebajado. Una de las cosas que nos decía Pau Brunet, y es cierto, es que la información de cine ha ido decreciendo de las páginas de los periódicos, de los medios de comunicación, no en el cine en la SER, obvio. Somos la resistencia. Pero sí que es cierto que de Cannes pues se ha informado menos que otros años, ¿no? O se pone el foco menos que otros años. Y las películas de Cannes sí que interesan, o sea, sí pueden hacer una taquilla. Hay películas que llegan a un público, ¿no? Entonces, claro, sí que da la sensación de que bueno, que el foco, que ha perdido ese foco, y que tampoco los medios de comunicación a lo mejor llegan a un tipo de público que tiene que ir al cine o que hay que convencer, ¿no? Que los públicos están en otro lado, ¿no? Es complejo. Y luego las estrategias de marketing, ¿no? Que también están variando bastante, y creo que hay que conocer un poco el tipo de película o cómo se hacen los estrenos, varía bastante. De hecho, por ejemplo, es verdad que de Furiosa se esperaba mucho porque tiene un gran cartel, han hecho una promoción inmensa, 2 estrellas conocidas, incluso 2 estrellas muy conocidas entre un público muy popular que viene de Marvel y de las plataformas como Anya Taylor-Joy, ¿no? De Gambito de Dama, que sí que tenía alicientes. También es verdad que es una saga que nunca ha sido especialmente taquillera, y de hecho en Estados Unidos creo que Furiosa es la primera película de las 5 de la saga que ha debutado en el número 1. El fenómeno de 2015 de Fury Road fue casi inesperado y más de prestigio y de crítica después de la película. No fue un éxito de taquilla, pero sí sorprende esa escasa afluencia en algunos casos, o esas recaudaciones tan bajas a los cines, que básicamente están con el cine de animación, y el cine familiar es lo que está tirando de la taquilla. Y luego se da mucha importancia a la crítica, al peso de la crítica en busca de la obra maestra. O sea, no todas las películas son obras maestras, ni tienen por qué ser obras maestras, pero hay muchas películas que son interesantes de ver, te aportan conocimiento, te aportan pues ver la trayectoria de un cineasta, puedes ver a un actor o una actriz emergente. Es decir, hay muchas cosas alrededor del cine que sí, pero claro, hay esa sensación de todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser especial, todo tiene que darme algo, ¿no? Claro. Que en el hecho de que por ver la gran obra maestra del cine. Bueno, pues no. A lo largo del cine, a la historia del cine, ha habido muchas películas que han sido más o menos mediocres. De hecho, hay pocas normales. Obras maestras, lógicamente, porque si no el concepto se desvirtuaría. Tengo la sensación de como que hay que crear muchas razones para ir a ver una película, como que no vale que sea una buena película, que esté bien, que los actores estén bien, que la historia
sea simplemente interesante. probar y descubrir, porque Claro, puede ser que sí o puede ser que no, nunca tienes ese efecto de descubrimiento, de revelación tan un poco pues nostálgico a lo mejor o melancólico del cine que se ha perdido de meterte en la sala, pero como que necesitas dar muchos argumentos para convencer a alguien de que eso realmente es un evento, de que tiene que ir a ver esa película, y eso se agota porque es imposible no estar... todas las canciones de Taylor Swift son maravillosas. No, de hecho no tiene hits, como dice Rosalía, yo no vine aquí no para todos tener los hits. libros son maravillosos, no todos ya los te lo partidos digo de yo. fútbol son maravillosos. No, y menos en el Bernabéu. Bueno, hay el lío que casi lo incendian, casi lo incendia Taylor Swift. Bueno, hablábamos de Cannes y todo esto de la baja asistencia a los cines pasa a la vez que sube el precio de las películas para los distribuidores y distribuidoras españoles comprar películas y llevarlas a los diferentes mercados nacionales. En Cannes ha sido una de las sensaciones lo caro que estaba todo, lo caro que estaban las películas y cómo había que hacer frente a traer esas películas también a los cines españoles. Hemos hablado con Lara Pérez Camiña y Enrique Costa, que son los responsables de B-Team y Elástica y los presidentes además de Adicine. Sobre la subida de precios, creo que es algo que ya se ha instaurado en el mercado. Tiene también un poco que ver con todo, ¿no? Con la locura un poco después de la pandemia, no solo en este sector, yo creo que en todos. Entonces, por lo menos en relación al año pasado y al anterior, sí que lo hemos notado. No sé, a lo mejor cuando ya llevamos 4 años o 5 así, podemos decir que ya han venido para quedarse. Vamos a ver. Creo que la subida de los precios, o esa supuesta subida de los precios, viene marcada por otros factores, por la competitividad no solo de los distribuidores independientes, sino de las majors y de las plataformas. Y creo que una de las razones fundamentales de esta subida de precios no es otra que esa huelga de guionistas y que vivieron en Estados Unidos el año pasado. Le sonaba el móvil a Enrique Costa, igual era algún vendedor de películas de Cannes que le estaba ofreciendo una oferta. Bueno, pues películas muy caras, por suerte casi toda la sección oficial, si no toda, pues se estrenará en el próximo año en los cines españoles, cosa que agradecemos mucho, también la Palma de Oro. Y bueno, y el ciclo sigue porque no paran de haber rodajes además muy potentes. Almodóvar ya ha acabado su rodaje en Nueva York, ahora en fase de montaje y postproducción, poniendo velas para que llegue cuanto antes, a ver si Venecia, Nueva York, Cannes, bueno, seguramente un festival la acogerá. También está rodando Oliver Lasse, el director de Lo que arde, con Sergi López, y también Alberto Rodríguez en Las marismas de Huelva. Sí, yo verano en Huelva desde pequeño, en Mazagón, y siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tenía que ver con el polo químico y con esta zona, con esta marisma tan increíble. Y no sé, un día pasando por el puente empecé a pensar en cómo estaba conectado todo esto por debajo del mar. Y de ahí eso llevó a los buzos y poco a poco la historia empezó a ponerse en marcha. Se lo conté a Rafael y empezamos a darle vuelta a contar esta historia. Creo que visualmente ofrece mucho, y esta zona en concreto es que tiene un contraste tan brutal entre todo lo que es la isla Saltés, la marisma y lo que tienes enfrente, que es la industria y lo que sostiene también la ciudad en parte, que creo que es muy interesante. O sea, visualmente cada orilla te está hablando de una cosa. Así que una es un paraíso salvaje y la otra es todo lo que puede hacer el ser humano. Bueno, pues la nueva película es Los Tigres. José ha estado en el rodaje. Ese Rafael es Rafa Cobos, el guionista habitual, con Antonio de la Torre y Bárbara Leni. Sí, que interpretan a dos hermanos, dos buzos industriales. Estaban equipadísimos y preparadísimos con sus monos y sus botas. Queremos ver a Antonio de la Torre vestido de buzo. Con su barba llegando al embarcadero, al puerto. Es interesante la historia, ¿no? Porque son estos buzos que se encargan un poco de esos túneles o conductos, ¿no? Que llevan el petróleo especialmente desde el inicio del océano en Huelva a las refinerías, y de que no haya ningún escape ni ninguna fuga, porque sería un desastre ecológico y natural en un espacio además como las marismas de Odiel. Y con ellos hemos hablado de sus personajes, que son, como decíamos, dos hermanos con una relación un poco complicada. Bueno, ellos son dos hermanos que han crecido un poco apartados del sistema. Son un poco una familia al margen, porque han tenido un padre también buzo que les ha marcado profundamente.
con el que han vivido y también que les ha dejado solos durante mucho tiempo por ausencias, porque los buzos también viajan por el mundo. Entonces han vivido un poco asalvajados y esto marca mucho la relación de los dos. Él es el mayor que siempre ha tenido como esa cosa de heredar, ¿no?, un poco el oficio del padre, el legado paterno. Yo creo que Antonio, mi personaje, es un tío muy apasionado de lo que hace. O sea, es un hombre que ha conocido desde niño lo que le gusta, un mundo que le gusta, donde se siente feliz, donde se siente desarrollado, donde se siente fuerte, donde se siente que puede generar admiración y reconocimiento de los demás. Y bueno, sí, lo que hablaba de, bueno, como en toda película o toda historia buena, hay un proceso, hay un viaje, un proceso de redención, si quiere decirlo, donde es clave la figura de la hermana. Y y este hombre, pues veremos si hace o no un viaje hacia la madurez o hacia aceptar las limitaciones de la vida. El cine en la SER con Pepa Blanes. Tú ya me entiendes. Hay algunos artistas que entran aquí diciendo: quiero el número 1. Sí. Quiero llegar al número 1 y quiero hacer ya un segundo álbum. Cierto. Pero tú, Tengo muy claro qué quiero hacer. No me interesa el éxito. Para mí el éxito no es lo mismo que para la compañía ¿Qué es para ti? discográfica. El éxito es tener la libertad de trabajar con quien yo quiera. sí. Poder mandarlo todo a la mierda cuando quieras e ir al estudio cuando tenga que ir al estudio. Pero no puedes hacerlo. Tienes responsabilidades. Te estás convirtiendo en famosa. Te vas a ver... Sí. No digo que la prensa vaya a perseguirte, pero tendrás responsabilidades que llamarán a tu puerta cuando no te apetezca. Es verdad. Pero cuanto más me conoce la gente, más se da cuenta de que solo sirvo para hacer música. Así que dejadme en paz y lo haré. Crearé música. Necesito tiempo para poder hacer música. Pues semana muy musical, no solo por Taylor Swift en el Bernabéu, sino también porque el gran estreno de esta semana tiene la voz de Amy Winehouse, que suena en Back to Black. Fue el título de uno de sus grandes éxitos y lo es también de este biopic británico sobre la cantante que dirige Sam Taylor Johnson, director de algunas de las entregas de 50 sombras de Grey, que ahora se acerca a la tragedia de esta joven que murió en 2011, a sus adicciones, a su éxito en la música y también al legado con la actriz Mar Isabela como protagonista. Quiero que la gente oiga mi voz. Y se olvide de sus problemas durante 5 minutos. ¿Sabes lo que significa el girl power? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. A ver si lo entiendes. Yo no soy una Spice Girl. ¿Del colegio? A conciertos abarrotados. Bueno, pues en la película aparecen también otros intérpretes británicos como Leslie Manville o Ryan O'Doherty o Jack O'Connell. Sobre Amy habíamos visto el documental de Asif Kapadia y ahora tenemos esta versión ficcionada de su vida. Decía el director que la intención era celebrar la música de Amy Winehouse y su legado más allá de su tragedia. It really comes back to the music, and I think what we do with the film is really, sort of celebrate her. So, we all know the tragedy, and her life has been so sort of picked apart, but what I wanted to do la was protagonista, sort of como just be decíamos, with her, es Mar Isabela, conocida por la serie de HBO Industry. Aquí también canta y aquí cuenta que le ha sido muy difícil interpretar las canciones en el set delante de todos. I mean, I guess the first day that I knew I was going to have to sing on set, I was quite nervous about because Bueno, pues no sé qué aporta, después de haber visto el documental, de conocer hasta la saciedad por todos los medios amarillistas y no amarillistas la vida de Amy Winehouse. Fíjate, en el caso de la película de Maria Schneider, sobre Maria Schneider que vimos en Cannes, el hecho de ficcionar una cosa tan dolorosa aportaba el verla en muchas dimensiones, no casi la crudeza de ver el hecho en sí o de comprender el hecho en sí. A mí aquí me parece que hay casi más morbo que interés por la historia, ¿no? Sí, a mí es que me parece que no aporta casi nada, por no decir nada, ¿no? El documental a mí me gustó muchísimo, estaba hecho con todos tipo de vídeos caseros, de los teléfonos móviles de amigas de Amy Winehouse en su juventud, de su niñez, en entrevistas que había hecho para la tele, para la radio, y entonces eso daba, claro, al documental una vivacidad, una verdad
una autenticidad tremenda, ¿no? Y asistíamos a todo el proceso de esta chica desde que es niña, joven, y se hace famosa y el éxito la atropella completamente, además de esa relación tóxica. Aquí, en cambio, no, es que lo que cuenta ya lo sabemos. Y no descubre nada nuevo. Y a diferencia, por ejemplo, de la película de los planetas que se estrenó la semana pasada, tampoco se centra en el proceso de creación de las canciones, de los éxitos, ¿no? De sus contradicciones internas, ¿no? Entonces queda una película muy plana y muy vacía, en donde para mí lo mejor es Marisa Abela, que sí consigue acercarse no solamente físicamente, sino yo creo que también interiormente a Amy Winehouse. Y luego todo lo que es las adicciones, que quizá... es verdad que es triste, ¿no?, reducir a un artista así a las adicciones, pero inevitablemente va unida, igual que lo iba a los planetas. Y en la película de Isaki y de Paul sí que tenía una manera muy original de tratar esos subidones o bajadas de heroína, ¿no? Y aquí, sin embargo, todo es bastante manido y previsible. Sí, el problema es eso, que no cuenta nada, ninguna faceta nueva. Es cierto que para mí el documental sí que tenía un punto morboso y amarillista que replicaba un poco el trato que la prensa sensacionalista le dio a alguien que no estaba indudablemente preparada para ese subidón y esa atención mediática. Y aquí, fíjate que sin contar nada, creo que el punto de vista o la intención que se intuye es más buenista, intentar traer un poco de luz a la vida de Amy Winehouse y de celebración de su legado y de su música y de su arte, ¿no?, por encima de sus relaciones tóxicas y de sus adicciones. Y sí que en algún momento vehicula la relación con la abuela, que eso en el documental no estaba tanto. La abuela conocía a Tony Bennett en los 70 en el Ronnie's en Londres, que sí que es bonito como el legado de la abuela, la muerte de la abuela, lo que supuso también anímicamente para ella, y no profundiza, pero sí que en lugar de poner a los hombres, que aquí blanquea bastante al padre, el documental no lo blanqueaba. Aquí el malo es el marido y novio Blake, ¿no? Pero aquí blanquea bastante al padre. Sí que la película, siendo una película bastante floja y que no aporta nada, sí que creo que consigue hacer algo o celebrar algo de la música de Amy Winehouse, entendiendo como una artista que necesitaba en un momento, dice, vivir para cantar, para escribir las canciones, ¿no? Entonces, es verdad que escuchando los discos de Amy Winehouse, tú relacionas perfectamente cada canción básicamente con sus etapas vitales, y sus etapas vitales pueden ser dejar a su novio una semana, volver después, todas las peleas que tuvieron, y sí que eso hace que la música esté integrada en esas etapas vitales que ella iba viviendo, que indudablemente un fan no aporta nada a la vida y a lo que se sabe de Amy Winehouse, pero sí que luego el final no se recrea en todo el drama que tuvo, porque acaba antes de la muerte ni de sus últimos, ya cuando ingresa en la clínica y altera algunas cosas del final, para cerrarlo de una manera que yo entiendo un poco más luminosa y menos escabrosa de la vida de Amy Winehouse. Yo no la recomiendo. No, yo no digo que la esté recomendando, pero estoy diciendo que creo que no aporta nada, pero que la veo una peli un poco más respetuosa, en el sentido de que quiere ser un homenaje. A mí es que el documental me parecía que era o sea, me parecía como una hostia a un sistema. No solo es evidente que había cosas muy crueles, pero sí que me parecía como que era como entre todos la mataron, ella sola se murió, ¿no?, por definirlo así a grueso modo, pero me parecía muy curioso el ver cómo todo el mundo fue echando balones fuera ante una tragedia que se veía. Absolutamente, claro. Y a mí lo que me pasa con la peli es que me parece tan moñas que es como, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Y eso como que me dejó un poco sorprendida. Sí, y que incluso, es decir, la peli no te estoy diciendo que pase por alto las adicciones ni la bulimia, que está en primer plano también en los primeros momentos de la película, y su naturaleza autodestructiva, que también la había. También, claro. O sea, es que, por ejemplo, la peli obvia que el documental empieza antes, que venía de una depresión por la separación de sus padres, o sea, no cuenta las cosas. Creo que lo único que intenta hacer es por qué cantó eso y por qué estaba relacionado con su vida. Como él eras tú. Un poco. Bueno, me apunta José, y es cierto que se estrena un documental en Disney Plus, para si alguien quiere seguir ahondando en toda esa escena musical de Camden, donde estaba Amy Winehouse, con cantantes que han salido de por allí como Dua Lipa o Chris Martin, muy diferentes entre sí. Y vamos con estrenos estadounidenses. Uno tiene que ver con el terror, lo protagoniza Russell Crowe, donde interpreta a un actor con problemas que se desmorona durante el rodaje
de una película sobre un tema sobrenatural. Como la de Amy Winehouse, habla también de adicciones. Joshua John Miller dirige este Exorcismo de Georgetown. Perdóname, Padre, porque he pecado. Este trabajo. Y Mark Wahlberg interpreta en Arthur a Michael Lindor. Es el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura que tuvo un extraño encuentro durante una carrera en la jungla ecuatoriana cuando en su camino se cruzó un perro callejero. Una historia de superación. Llevo 19 años corriendo. Esta es mi última oportunidad de ganar. 3, 2, 1. Durante 10 días, estos deportistas harán 700 kilómetros escalando en bici y en kayak. ¡Aparta, chucho pulgoso! ¿Qué pasa, chico? Y los directores franceses Olivier Nakache y Eric Toledano fueron todo un fenómeno en el cine mundial gracias a Intocable, aquella película buenista con Omar Sy que marcó tendencia en la comedia y que llegó al público y a los Oscars. Desde entonces, cada película que hacen tiene cierta repercusión. El dúo ha vuelto ahora con Un año difícil, donde juntan a dos corruptos que ven negocio en los movimientos ecologistas. Pío Marmay, Noémie Merlan, Jonathan Cohen y Mathieu Almagric son los protagonistas. Verá, Albert, trabajo como voluntario en una asociación especializada en el sobreendeudamiento. Así que tengo experiencia con personas con dificultades económicas. Presiento que las deudas, los créditos, todo eso le resulta, ¿cómo diría?, familiar. Se lo digo porque a veces nos metemos en un pozo sin enterarnos. Pues en realidad es la misma fórmula, los contrarios que se acaban atrayendo para mostrar la empatía y para meter algo de contenido político con un, bueno, pues casi como un concierto de Taylor Swift. Todo muy moñas, pero que al final el mensaje llega, ¿no? Y es verdad que han sido capaces de lograr taquillas muy bestias. El tema del medio ambiente es un tema que, bueno, escuece en Francia, donde las manifestaciones de los chalecos amarillos tenían también eso de poso y donde, bueno, sí que mucha juventud comprometida y el país está muy comprometido, pero a la vez hay una contestación a todo el fenómeno y aquí intentan verlo desde otro punto de vista, con estos dos pillos que al final acaban entrando en ese movimiento estudiantil, también riéndose un poco de las inercias del movimiento. En fin, es una comedia que esperemos logre esa conexión porque, como decíamos antes, la taquilla la necesita. Yo no sé si creéis que esta fórmula está agotada o que puede no estarlo. En Francia parece que no, porque sus películas es que son todo un fenómeno. Yo creo que es que han dado, como dices tú, con esa fórmula de hacer una película con un contenido político, social, ¿no?, que hemos visto, con mucha comedia. Y el resultado en la taquilla pues les da la razón, les avala. Otra cosa es pues artísticamente o el resultado, pero bueno, flojita, tiene que haber de todo. Sí, pero han encontrado como esa tecla, no es una comedia de autor, sí, que con esa vocación comercial se han hecho un nombre y sí que tienen esa apelación un poco, ¿no?, a la empatía, que tú sales del cine como hay algo que a un público generalista que se siente bien, ¿no?, o que le parece que estas tipo de películas con una intención buenista pues sí que le reconfortan de alguna manera y le hacen creer un poco en un mundo, no sé si mejor, pero salir con cierta esperanza cuando ven estas películas en las que se acercan, como decía Pepa, dos polos. Y sí que es interesante como fenómeno también por lo que proponen y por la necesidad de la gente tal vez de ver un poco, hablábamos la semana pasada de Megalópolis, utopías y no distopías. Distopías, exactamente. Sí. Y además aquí fichan a actores que quizá los hemos visto más en un cine independiente, ¿no?, como Almagric. Sí, y bueno, pero otras veces recurren, por ejemplo, en especiales que hablaban de unos educadores de niños con diversos problemas. Estaba Vincent Cassel, o sea que una grandísima estrella. Siempre tiene, o sacan de la nada a Omar Sy, ¿no? O sea que... Sí. Jurado de Cannes. Van haciendo nómina de actores, van haciendo. Sí. No sé, claro, yo decía, claro, es como aquí los actrices o actores del cine de autor, una Bárbara Lenin, que tú has estado con ella, haciendo una comedia de este tipo. Es quizá más difícil esa dualidad. Sí, bueno, es más difícil que se haga aquí, con poso y tal. Si no te subes a un tren o te vas de vacaciones a algún lado. Entonces es distinto el modo de empatía. Bueno, hay otra comedia francesa que llega a los cines, Iris, de Caroline Vignal, la historia de una mujer con todo bien en su vida, un marido, hijos maravillosos, un trabajo como dentista, pero va a cumplir los 50 y busca un amante. Ya no pasa nada entre nosotros. ¿En la cama? Bueno, ya está bien. ¿Has pensado en buscarte un amante? Tinder u otra por el estilo. Hay una especial para gente casada.
Y del cine español nos vamos a un thriller sobrenatural con Almudena Amor y Javier Rey, una película sobre la violencia contra las mujeres, sobre la pareja y también sobre la confianza, en la que nos sumergimos en un triángulo amoroso entre un artista, su esposa en coma y una joven enfermera. Dirige Laura Albea. Hola, Sara. He venido a cuidarte. Este me gusta mucho. Te queda bien. Hasta hace poco era impensable que se dejase ayudar. Agustín era muy diferente antes de lo que pasó, antes de ella. Ojalá se hubiera muerto. La verdad es que a mí me encanta el cine en general, pero en particular hay algo de atracción hacia el cine de género que me sería difícil de explicar, qué es lo que me atrae de él. Creo que quizás hay esto de que lo veías desde pequeñito y era como solo para mayores y te hacía sentirte un poquito mayor cuando podías empezar a ver ese tipo de peli, y a mí el suspense, la intriga siempre me ha enganchado muchísimo. Entonces cuando empecé a hacer cine, es verdad que casi de forma natural me llevaba un poco todo a este camino. Muchas veces me preguntan por referentes, como si tuvieras referentes en general en la carrera, ¿sabes? Y es como, pues no tengo unos específicos. Voy cambiando casi que dependiendo lo que requiere cada proyecto. Y este es que nada más que me llegó el guión y empecé a leer el guión, Hitchcock era lo primero que se me vino a la cabeza. Rebeca, Vértigo, bueno. Y también creo que es de las cosas que más me atrajo, porque ya había hecho pelis de género. Yo siempre digo, pero yo no me cierro, que igual me apetece hacer lo siguiente una comedia o un drama, lo que sea. Pero cuando me llega este guión y veo que sigue siendo género, que en el fondo me encanta, pero encima es algo que no había explorado tanto, que es pues más cercano a ese cine clásico, al suspense, a la intriga, era como, hoy qué caramelito, le tengo que pillar. O sea, llevo semanas sin saber de ti, no me cuentas nada. Y llego aquí y me encuentro con esto. Pues está muy desagradable. Ahora he visto fotos de ella. Esto es enfermizo. Le quiero. Y él a mí. Entonces, ¿qué necesidad hay de disfrazarte de ella? Me disfraza. Y a mí me interesa mucho cómo trata todo este tema de la toxicidad. Creo que también caen clichés que a veces han estado en el cine de este género. Y sí, como a mí me parecía muy interesante este triángulo de relaciones, sí. Sí, porque además no es un triángulo al uso, porque uno de los vértices teóricamente está ausente. Entonces, al final creo que las culpas, las motivaciones se llevan a un lugar donde no es el cliché de un triángulo, ni mucho menos, todo lo contrario. Entonces entran en juego otras cosas que me parece que suman a todo esto que ha dicho Almudena. Sí, total, había muchos giros. Yo no recuerdo, sí, o sea, a mí la sensación que me dejó cuando leí el guión fue como, wow, menuda historia, quiero contarla. Sí, me sorprendió, pero no sé si tanto por los giros, sino... Bueno, por todo, por cómo estaba escrita, por las relaciones, por cómo se iba adentrando en cada una de ellas, lo que le iban pasando a los personajes. Creo que es de las cosas que digo, por aquí sí, esto me interesa. No he visto tratar, bueno, seguramente hay, y no es que sean, nunca hay nada nuevo, pero sí que yo no había trabajado en este tipo de temas y me parecía que sí que le podíamos sumar, que era muy actual, que más allá de que tengas elementos paranormales, que a mí como espectadora también me encantan, pero había un trasfondo de algo que me parece importante que se hable, y que hablarlo en películas así, pues casi que llegan de un modo como más suave, ¿no? Y un par de títulos más. Tatami es una película georgiana que estuvo en las secciones paralelas de Venecia y que cuenta la historia de una judoka iraní y su entrenador a punto de competir en un mundial, pero a quienes el régimen de su país les pide que se dejen perder. Siguiente en el Tatami 1, de blanco de la República Islámica de Irán, Husseini. Y la otra es un drama canadiense ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La promesa de Irene nos traslada a la invasión nazi en Polonia cuando una enfermera es obligada a trabajar para los alemanes y acaba salvando a una docena de judíos escondiéndoles en casa de su jefe. A partir de ahora trabajaréis para contribuir al esfuerzo bélico alemán. ¿Tu nombre? Irene Gut. Y por último tenemos un documental español, Los últimos pastores. Es un trabajo que retrata cómo se apaga también un modo de vida y cómo se vacía un hogar, el de los hermanos Mier, y su dificultad para seguir pastoreando en los picos de Europa por las condiciones meteorológicas y también por la propia situación del sector primario. Lo dirige Samu Fuentes, autor también de Bajo la piel del lobo.
Decirte las cabras. No, hoy no miré para allá todavía. ¿A quedar ayer tarde ahí en Collante? Pues hoy todavía no me tiré delante de un día. Tengo que ir a trazarlas, que ayer al lado del pueblo, y allí en la carretera le mataron 2 cabritas a... Este mundo, ¿no? Este de los pastores, que tal y como lo hacen ellos, de esta manera tradicional y ancestral, que conviven tantos meses al año con el ganado, aunque ahora bueno, ya no lo tienen, pero siguen viviendo ahí, tiene ese valor antropológico por un lado y poner en valor esto, ¿no? Estas personas, estos héroes anónimos, ¿no? Que al final son los que construyen los parques naturales muchas veces con el ganado, con los caminos y demás, y los conservan. Y por otro lado, la película luego sí que vira un poco en Fernando y Manolo, ¿no? En ellos como personas. Creo que quien la vea y está pasando con los visionados que estamos teniendo y en los festivales, los encuentros con el público, que la gente nos asombra, ¿no? De verlos tan felices, tan a gusto en ese entorno tan bonito pero tan difícil a la vez, ¿no? Entonces creo que simplemente, ¿no? Que haga un poco reflexionar, como creo que está sucediendo, sobre lo ajetreados, acelerados que vamos en esta vida y cómo a veces parar y no sé, disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Como hacen ellos. Hay alguna escena bajo la lluvia con el paraguas, viendo el paisaje y ves que está la tranquilidad, ¿no? Esa paz que desprende, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el saber valorar la soledad, estar solo, ¿no? Creo que es algo que cada vez nos cuesta más, a pesar de que cada vez somos más individualistas. Yo creo como sociedad, cada uno más mira lo suyo y más se aísla, por así decir. Ellos convivir perfectamente con esta soledad y no les molesta, la disfrutan y saben sacar lo bueno de ello, ¿no? Pues creo que eso que está pasando, que la gente está reflexionando sobre eso al ver la peli. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Esos haters te mintieron, ganaron el juego. Sola me dejan tener por un par de agujeros. Que no me hablen del amor, que yo ya no le creo. Ahora ando jugando a ver quién dispara primero. Y bla, 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 dame toda la plata. Y en televisión esta semana 2 series que ponen el foco, que visibilizan y denuncian la violencia hacia las mujeres. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy bien, chicos. Bueno, venimos hoy fuertes. Fuertecitos. Bueno, la primera es una serie española que llega a Netflix, Ni una más, una ficción adolescente que habla de acoso sexual, de machismo sistémico y también del activismo de esa generación Z. Hay esperanza. Hay esperanza, sí. Ni una más es una serie que gira en torno a una violación y a la manera de desenmascarar a un depredador sexual. Pero va más allá. A través de los ojos de 4 chicas adolescentes muestra cómo el machismo y las relaciones tóxicas afectan a la salud mental de esta generación, en la que la credibilidad de la víctima se sigue poniendo en duda. También se pone el foco en la brecha generacional entre padres e hijos y profesores y alumnos, y en cómo la educación debe servir como arma integral para luchar contra la violencia ejercida a las mujeres. ¿Contra qué estamos? Contra el heteropatriarcado. Ay, que no lo sabes. Pero si el heteropatriarcado son los padres. El heteropatriarcado es que tú puedas decir esas burradas sin que te dé vergüenza, Cristian. O miedo. De verdad, unos gilipollas. Las 2 protagonistas de la serie son 2 jóvenes ya conocidas por la generación Z, Nicole Wallace, que protagonizó la versión española de Scanny, la película adolescente bastante mala, culpa mía, y Clara Galle, de la película amiga nuestra, de la película de Netflix A través de mi ventana. Con ellas hemos hablado sobre los retos de la generación Z, el feminismo y la importancia de reflejarlo en la ficción. Creo que se ve un poco en la serie como ese doble filo en todos los personajes. En Alma, por ejemplo, sale de casa y es una persona
súper madura, que quiere luchar por lo que sabe que tiene que luchar y da lecciones a sus amigas y las apoya y las no sé qué, y luego llega a casa y se hace súper pequeña y contesta a sus padres y no quiere hacer nada y se mete en la cama y pregunta por zapatillas y la paga y es muy adolescente. Entonces es que creo que lo único que cambia en nuestra generación es que tenemos mucha más información sobre todo lo que está pasando y llega un punto en el que con tanta información no puedes quedarte parado, no puedes no hacer nada. Tía, es que hemos vivido 1.000.000 de vuestras peleas y al final siempre pasa lo mismo, que al día siguiente se te pasa y vuelves con él. Hala, ya lo he dicho. Bueno, pues a lo mejor esta vez es diferente. No sé, tía, te mereces algo mejor. Pero vaya, que si le perdonas, yo te voy a querer igual. Yo creo que la ficción es una manera muy fácil, muy rápida de llegar a un público de todo tipo. Que claro, o sea, son temas que igual solo se hablan en cierta comunidad, ¿no? En cierto lugar, en cierto espacio seguro, y de repente pasarlas a ficción en una plataforma como es Netflix, que la tiene todo el mundo, de todas las edades, de todos los lugares, de todo lo que sea, pues va a acabar en salones en los que igual esos temas no aparecen. Creo que además, sobre todo en España, no se han contado como muchas historias de este tipo tan centradas en solo esto, además contada por adolescentes. Así que es guay que por fin, pues no sé, y además tengamos nosotras el regalo de hacerlo. Ya está, terminamos. ¿Qué? ¿Cómo? Espera, Nata, no. Que no me toques, joder. Que querías que tus amigos me follasen, es que me das puto asco. ¿Pero qué dices? ¿Eres tú la primera que querías montárselo con varias pollas? ¿Qué me estás Pero era contando? una fantasía, imbécil. Que quería ponerte cachondo, que si quieres montarte un numerito, llamas a Cristian y le pones tú el culo, que igual te gusta y todo. A mí no me hables así, ¿vale? Mira, te hablo como me da la gana. Antes tenías igual 20 personas y conocías a 20 personas. Ahora puedes conocer a quien te dé la gana en la otra punta del mundo. Y creo que también esto, pues es que según con el sistema que es el capitalismo, que al final es el de consumir. Y hemos pasado a consumir también personas. Y como hay tantas opciones, es como si vas al supermercado. Tengo tantos yogures, en vez de ser solo fresa y plátano, y eliges el plátano, pues tienes fresa, plátano, mango, de todo. Entonces, si uno no te gusta, pues no pasa nada porque tienes 100.000 opciones más. Entonces, creo que sí que esto es uno de los rasgos que a mí, por ejemplo, me frustra muchísimo de lo que es las relaciones en nuestra sociedad, que hay una cosa de que como puedes elegir y puedes tirar cuando te dé la gana porque hay 1.000 opciones, pues lo haces, ¿no? Igual sí que se ha perdido esto de encontrar la relación sana y con la que quieres y en la que quieres crear y construirla. Creo que sí que es un defecto de nuestra sociedad que a mí me frustra mucho. A mí también. Creo que un amigo no te baja las bragas y te folla cuando estás pedo, colocada y además te acaban de romper el corazón, creo, ¿no? Mira, follamos porque tú quisiste. Yo no te obligo a nada. Si alguien se aprovechó de alguien, fuiste tú de mí. Después me dejaste tirado como una mierda. Puta mierda, Hernán. ¿Pero qué no estás entendiendo, Greta? Que tenías unas ganas increíbles de follártela y aprovechaste que estaba muy jodida para hacerlo. Yo he aprendido, por ejemplo, que hay creo que fui al proyecto con mucho juicio, no por juicio, sino por miedo de que no se hiciera como me gustaría que se hiciese. Y me encontré con un grupo de hombres a los que llamo mis señores, que me hicieron pues un poco lo que te da al final de la serie, como un sentimiento de esperanza de jo, qué guay estas personas que llevan en la industria tanto tiempo, que han trabajado tanto, que podrían perfectamente no darnos voz y podrían perfectamente hacer esta serie y seguir con sus vidas como hace mucha gente. Pero qué bonito que nos estén dando. Creo que sin ellos, sin esa gente, el feminismo tampoco funciona. Entonces yo me he llevado esa experiencia de encontrarme a estas personas y que me hagan tan feliz y tan seguras de que está funcionando y de que lo que hacemos funciona, porque al final ellos lo han aprendido de sus hijas. Y así va en bucle. Uno no debe renunciar
a lo que le ha costado tanto esfuerzo conseguir por el error de su pareja. Porque los errores se olvidan, incluso unos cuernos. Lo que trato de explicarte es que como mujer vas a tener que ceder ante ciertas cosas, que la vida es así y los hombres son así. Y es mucho más inteligente cobrarte un peaje y olvidar que tirarlo todo por la borda. Yo he aprendido mucho también a entender cómo otras chicas entienden el feminismo y cómo lo viven. Porque también hay, o sea, es como hay las 4 chicas que son Alma, Berta, Nate y Greta, tienen como una personalidad muy concreta cada una y cada una ve el feminismo de una manera diferente, ¿no? Y se lo toma como de... reacciona ante ello de una manera diferente. Y como hemos hecho un trabajo como muy grupal también, como de identificarse las unas con las otras, yo he empatizado igual con las otras mujeres que igual no quieren luchar y porque no quieren, o las que... O les da demasiado miedo. O las que les da miedo, o las que simplemente piensan que no existe eso, o no, ha habido que hacer como un trabajo de fondo en eso y ves que todo viene de algo y por algo y a veces encontrar la raíz del asunto te lleva más soluciones que simplemente querer arreglarlo, ¿no? Solo el amor, con amor se paga. Nada te debo y tú no me debes nada. Ni una más es la adaptación de una novela escrita por Miguel Sáez Carral, que el propio autor escribió como una forma de dar respuesta a la educación de su hija, de la misma edad que las protagonistas de la ficción. Para él aún queda mucho camino por recorrer hasta conseguir la igualdad. Esto nos decía el autor, que además ha sido guionista de series como Salir de clase o Sin tetas no hay paraíso. Yo creo que son los patrones que están muy anclados en la sociedad y que va a ser más complicado de lo que pensábamos arrancarlos de ahí. Creo que precisamente lo que yo le digo a mi hija, que tiene 22 años y que es de la edad contemporánea de Alma y de Greta, es: no pienses que ya habéis ganado, los obstáculos siguen ahí y os va a costar mucho vencerlos, pero hay que vencerlos. Es verdad que tenéis por delante mucho camino para vencerlos. No es que ahora sea peor que antes, no, es que siguen ahí anclados en determinadas áreas de la sociedad, en determinadas culturas de esta sociedad. No, hay que arrancarlos de ahí. Y eso es su trabajo. Es el trabajo que van a tener que hacer ellas y ellos. Además de las tramas adolescentes, la serie pretende mostrar las dificultades de los padres para enfrentarse a los problemas de sus hijos. El conflicto generacional es evidente, y más cuando se trata de temas tan delicados como una violación. Efectivamente, hay un conflicto generacional entre los Z y quienes somos sus padres, ¿no? Y ese conflicto está retratado en esta historia, ¿no? En cómo se abordan el mismo problema desde visiones muy diferentes, porque no es lo mismo tener 20 años ahora que haber tenido 20 años en los años 80. Bueno, pues no sé qué tal retratado está este conflicto entre la generación Z y sus padres, y también esa violencia contra las mujeres en adolescentes. Bueno, yo es que creo que me pilla un poco lejos, pero yo la verdad es que esa confianza que tienen estos padres con los hijos, yo no la he vivido, sinceramente. A mí no me dejaban salir de fiesta hasta las 1000, no me dejaban fumar en la ventana, ni tener un cultivo de marihuana en el sótano, eso para empezar. Pero bueno, ¿A quién no le va a gustar un cultivo de marihuana en el sótano? Más allá del tema de la violación, que evidentemente es algo fuerte y algo que afortunadamente no ocurre en todos los institutos, creo que sí que muestra unas dinámicas de machismo y de relaciones tóxicas entre los jóvenes, que me parece bastante acertado que una serie adolescente lo trate. Yo hablaba con el autor, por ejemplo, él fue guionista de Sin tetas no hay paraíso, y estamos a años luz de ese tipo de ficción, ¿sabes? O sea, sí que se muestran... Por suerte. Claro, sí que se muestran ese control que se hace a través del móvil, esa violencia no física que se ejerce hacia las chavalas jóvenes, y creo que eso, que lo vea una generación reflejado en la ficción, con unas ídolos adolescentes como se han convertido ya estas actrices, creo que es bueno y que puede ser beneficioso. Claro, es que ahí es donde está donde yo creo que está casi la clave, ¿no? Que dos actrices así, que tienen ese fenómeno fan, que tienen esas seguidoras y esos seguidores, y que de repente pueden hablar o pueden decir qué cosas sí, qué cosas no, qué está bien, qué no está bien, creo que eso
puede hacer mucho más, ¿no? Ahora que se está comentando de si los grandes artistas tienen que pedir el voto para que los jóvenes voten en las elecciones europeas, creo que eso puede hacer mucho más, ¿no? que en sí lo que es la propia ficción, sino quiénes son esas estrellas y qué comprometidas están, como escuchábamos. De hecho, en este caso, básicamente lo único que podemos analizar es casi esa parte. La serie es una serie adolescente, mediocre, sin mucho enjundia narrativa ni bien desarrollada, ¿no? Pero sí que lo que plantea es súper interesante, básicamente porque yo viendo la serie pensaba, según los últimos estudios, hay un retroceso bastante preocupante y peligroso, especialmente en un público masculino afiliado a corrientes ultras, en cuanto a machismo, negacionismo de la violencia de género. ¿Qué hace la serie? Pues pone en primer plano a las chicas de esta generación Z y les da herramientas que otras generaciones no han tenido en la ficción para saber qué está bien, qué está mal, qué no se puede permitir y qué se tiene que hablar. Entonces, simplemente con quitar muchos estigmas que están asociados, ¿no?, a la vergüenza, al deshonor, que lo hemos visto en otras películas esta temporada en cine, ¿no? Esta cosa del silencio y lo que cuesta. Y ahora vamos a hablar de la siguiente serie que hablamos, que está muy bien representado lo que es verbalizar lo que te ha pasado. Creo que en este caso el hecho de que la comunidad de chicas se pueda verbalizar, tengas gente de confianza, que lo puedas contar, eso simplemente que lo vean un público que consume este tipo de ficciones, ha cumplido la misión que tiene esta serie, que yo creo que es básicamente una especie de activismo dentro de Netflix. Pues bienvenido sea el activismo. Mencionabas el siguiente estreno, que es El caso de Sambre, un true crime francés que pone el foco precisamente en las víctimas, para hablar de el violador en serie más temido del país. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. Sí, su primera agresión fue en 1998 y efectuó más de 50 violaciones a lo largo de 2 décadas cerca del río Sambre. En 2022 fue condenado a 20 años de prisión, una sentencia que fue muy cuestionada por no tener en cuenta el dolor de sus víctimas. El director y guionista Jean-Xavier Delestrade, autor de la docuserie The Star Case, ha tomado este caso real para crear una serie de ficción que señala como culpable de una larga impunidad a toda la sociedad y el machismo sistémico instalado en todas las instituciones. Ese hijo de puta ha cogido mi cabeza y se ha sacado la polla, tal cual. Ese cabrón se la ha sacado sin más. ¿Y no ha intentado defenderse? ¿Defenderme? ¿Defenderme de qué? Tenía un cuchillo en el cuello. A lo largo de 6 capítulos, la miniserie va retratando a diferentes protagonistas de la historia, comenzando por una de sus víctimas para seguir con la alcaldesa, la jueza del caso y acabando con el criminal. Alix Poisson es la actriz que interpreta a Christine, una víctima ficticia cuya historia es un compendio de todas las de este violador que abusó de decenas de mujeres. Bueno, pues con la actriz, con Alix Poisson, ha hablado Dani sobre cómo fue el proceso de creación de un personaje tan complejo. Sí, hablamos largo y tendido de lo que suponía ponerse en la piel de una mujer agredida sexualmente, algo muy complicado por el proceso de negación, por todo lo que tenía que expresar sin poder expresarlo realmente. And the difficulty was to actually find a way to play someone who is in denial. Y contaba que la mayor dificultad fue encontrar una manera de interpretar a alguien que lo niega todo, porque las personas que lo niegan pues parecen personas a las que todo les va bien. Tuvimos que encontrar maneras de mostrar el caos por el que está pasando, pero sin mostrar demasiado. Insistimos mucho en una forma de mirar, que era mirar algo que casi está muerto por dentro. Fueron más de 20 años en los que el agresor actuó con impunidad porque a nadie se le podía ocurrir que un hombre con una vida normal podía llegar a eso. Además, los medios de comunicación nunca trataron el caso y ni siquiera los franceses conocen los detalles. It's really about rape culture, you know, it's not just about this rapist. It's really la serie no habla about solo de este violador, en realidad habla de la cultura de la violación en Francia y en otros países y de cómo esta tiene lugar gracias a la sociedad. Me quedé muy impactada porque cuando leí el guión le dije a Jean-Xavier que nunca había oído hablar de este caso y él dijo que era normal porque los medios no hablaron de ello ni cuando sucedió, ni cuando lo taparon, ni siquiera en el juicio. Y eso es también muy revelador de la sociedad, incluso si es el mayor depredador de Europa, los medios en aquel momento no le prestaron mucha atención. La serie fue un éxito inesperado en Francia, con unos 7 millones de espectadores por capítulo. Además de esta repercusión, Alix Poisson nos contaba la verdadera trascendencia del proyecto, ayudar a visibilizar el caso y abrir un debate en la sociedad. Every day I would receive hundreds and hundreds and hundreds of messages. Y decía que pues cada día recibía cientos y cientos de mensajes, la mayoría de mujeres, pero también de hombres que hablaban de la serie y que la felicitaban. En Francia la gente tenía muchas ganas de hablar sobre esto porque durante décadas nos han dicho que esto solo sucedía en algunas familias
familias o clases sociales, y ahora sabemos que afecta a toda la sociedad, pase lo que pase. Y algo que ha aprendido también la actriz después de este papel es que las víctimas nunca dejan de serlo y el dolor que sufren no desaparece nunca vuelven a ser las mismas. Everybody was taught, men and women, that, when you're raped... Y a todos se nos ha enseñado durante siglos, a hombres y a mujeres, que cuando eres violada, como no estás muerta, pues lo puedes superar y tienes el poder para hacerlo. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no puedes. Con suerte puedes reconstruirte, pero para eso tienes que ser escuchada, tienen que creerte, necesitas ver que la justicia realmente hace su trabajo, necesitas que la sociedad esté contigo, y la serie demuestra que con suerte vivirás después de eso, pero nunca lo superarás. Y no solo si eres mujer, si eres hombre y te han violado, tampoco puedes superarlo, siempre tendrás que vivir con ello. El caso de El Sambre es una revisión de un caso de violación en serie con todo lo que hemos aprendido acerca de la cultura de la violación y después del Me Too, un antes y un después en el tratamiento de la violencia a las mujeres. Some very, very important key notions. Algunas nociones clave importantes no se conocían hace 10 años y ahora parece normal el concepto de consentimiento, pero esto es muy nuevo. Pensar que porque una mujer no peleó, no dijo que no antes, hace muchos años la gente habría dicho que estuvo de acuerdo. Algunas cosas han cambiado, por supuesto, pero es un proceso lento, y en Francia ha sido un poquito más lento que en otros países, porque el Me Too fue hace ya casi 7 años y creo que tiene que avanzar más rápido, y precisamente Francia, pues el Me Too del cine está empezando a salir ahora, ¿no? Y es curioso pues que esta serie también llegue en ese clima en el que la Asamblea Nacional ha abierto un debate. Así, en líneas generales, que no tenemos mucho tiempo, ¿qué os ha parecido? Es fantástica, es una serie fantástica, un thriller muy bien montado, muy bien pensado, muy bien armado en todo lo narrativo y en cómo lo cuenta y qué cuenta, y sobre todo a mí me sorprende, ya sé que es un tema muy duro y que cuesta a veces acercarse a él por la violencia sistémica que hay contra las mujeres. Creo que está muy bien armado en el sentido de que muestra, por un lado, el bloqueo corporal físico de la víctima y también la dificultad que hablábamos antes de verbalizarlo y desbloquear esta cuestión con su entorno, con su familia, con su marido incluso, y lo que eso le causa en su día a día, ¿no? La imposibilidad de avanzar. Y luego demuestra también muy bien todo el aparato, porque como la serie empieza en los 90, últimos años 80, como es un caso de hace 30 años que empezó, muestra muy bien la necesidad de una formación y una educación policial, judicial en este tipo de casos, para que haya una respuesta a la altura de lo que está pasando y logren entender y investigar, no lo tomen como un suceso más en una carretera perdida de un pueblo perdido en Francia, como si fuera un atraco, ¿no? Y a ti también te ha gustado mucho. Muchísimo, yo creo que además pone el foco ya no solo en esa educación que necesita todo el aparato policial y judicial, sino también en dinero, o sea, en recursos económicos para formarlos y para poder sacar adelante leyes y recursos para que no vuelva a pasar en un caso así en Francia. Me gusta pues mucho. Chicos, nos vamos con estas 2 recomendaciones. Gracias, lo dejamos aquí y volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.